Agradecemos a Julio Clavijo, jefe de Energías Renovables No Convencionales, por su presentación. A continuación, invitamos a Felipe Cuevas, profesional del Departamento Técnico de Inspección Eléctrica, para que comience su exposición del Pliego Técnico Normativo RIC número 5, Medidas de Protección contra Tensiones Peligrosas y Descargas Eléctricas. Felipe, adelante, por favor. Muy buenos días. Bueno, damos comienzo ahora al segundo pliego, que corresponde a medidas contra tensiones peligrosas y descarga atmosférica. Bueno, como indicó Julio, seguimos la misma esquematización. Ahora pasamos al REC 5, que básicamente podríamos decir que la mayoría de las indicaciones estarían más o menos en esta área de este esquema eléctrico. ¿Qué vamos a ver hoy día? Básicamente vamos a tratar de mantener la misma estructura que tiene la norma. Por lo tanto, vamos a partir desde los objetivos y nos vamos a quedar acá un poco más, con más detención a los tres últimos puntos. ¿Cuál es el objetivo de este pliego? Básicamente, establecer cuáles son las medidas de protección contra esto que llamamos tensiones peligrosas. De ahí vamos a definir tanto las tensiones peligrosas como que entendemos también por tensiones seguras. El alcance, como todos los pliegos de este reglamento, obedece a todo lo que es instalaciones de consumo de energía eléctrica a nivel nacional. Y referencia normativa, a diferencia de otras normas, esta solamente tiene dos. Una que tiene que ver con los efectos de la corriente sobre las personas y algunos seres vivos. Y la segunda, que indica algunas indicaciones de sistemas de protección, principalmente contra el choque. Entrando ahora ya dentro de las exigencias generales, es importante destacar que cuando hablamos de medidas contra tensiones peligrosas, no son una medida aislada, sino que tienen que estar necesariamente, como indica el artículo 5.1, relacionadas con las puesta a tierra, que es el pliego que vamos a ver después del break. Entonces es importante entender eso, que toda esta medida y todo este esquema eléctrico, digamos, de alguna forma interactúa, y por eso es importante tenerlo presente. Aquí brevemente algunos contenidos que vamos a usar dentro de este capítulo para que se entiendan cuáles son estas medidas y su relación. Está basado en la norma 6479, que tiene que ver con los efectos de la corriente, que lo mencionamos hace unos momentos. Esta norma define 4 áreas o zonas de seguridad. La primera, solamente estamos hablando de 0,5 miliamperes, por ejemplo, la típica percepción que uno podría tener como un leve cosquilleo, pero ningún riesgo. Después, en relación de tiempo corriente, ya tenemos esta segunda área, que es la zona 2, que usualmente vamos a percibir ciertos efectos fisiológicos. Por ejemplo, cuando uno ya toca algo energizado y tiende como a sacar bruscamente la mano. Entonces, ahí estamos hablando en esta zona. Y aquí ya juega un rol relevante tanto el tiempo de exposición como la intensidad de la corriente a la cual se expone. Después, la tercera área, tenemos esta zona que está comprendida entre el área, los bordes amarillos, y aquí ya tenemos ciertos efectos, algunas contracciones, algunas dificultades respiratorias. Aquí ya es una zona que no es agradable ya entrar. Si se fijan acá, hay una referencia que habla de los 30 miliamperes, que por ejemplo el diferencial usualmente opera a esa corriente máxima. Entonces aquí, para que esté dentro de la zona segura, a 30 miliamperes debería operar antes de los 200 milisegundos. Ya entrando a la última área, que es la zona gris, que está limitada por la franja roja, aparecen dos curvas. La primera es cuando a esa exposición, el 5% de las personas sufre ya algún tipo de efecto mayor, por ejemplo, quemadura, paro cardíaco, paro respiratorio. Y ya sobre la línea, digamos, de la línea segmentada C3 hacia la derecha, ya estamos hablando que el 50% de las personas que se pongan, lo más probable es que sufran algún tipo de molestia. Entonces,
con esto nos va a servir de insumo, digamos, para ir entendiendo las distintas medidas de protección. Entonces, entremos un poquito en materia. Hablemos de las tensiones seguras. Por eso las tensiones seguras se mantienen las que estaban en la anterior norma 4, es decir, para corriente alterna, 50 volts para zonas secas y 24 volts para lugares húmedos. Y estas tensiones seguras que llamamos corresponden a las que el cuerpo humano no debería tener ningún efecto riesgoso, como los vimos en la lámina anterior. Pero ahora se agrega en este nuevo RIC en la corriente continua y ya también se establecen los límites máximos para lugares secos, en este caso 120 volts, y para lugares húmedos 60 volts en corriente continua. Entremos ahora a un nuevo capítulo que es esquema de conexión. Esta sección no está en la norma anterior, pero vamos a dar algunas luces. Después ustedes pueden profundizar en los RIC. Para que entendamos, la norma especifica 3 esquemas de protección, que es el esquema TN, TT y el esquema IT. Vamos a ver si cambiamos el puntero. Ya. Entonces, la primera letra siempre va a tener relación con está conectada este punto respecto a tierra. Entonces, el esquema más común que vamos a usar ahora es el TNS, que lo vamos a describir un poquito más adelante, que quiere decir que la primera tierra tiene una conexión directa al punto de alimentación. Después tenemos la otra alternativa es que sea IT, y en este caso la conexión a tierra está conectada respecto a una impedancia. No se preocupen porque después vamos a poner los esquemas, solamente estoy comentando algunos esquemas generales. Después tenemos la segunda letra, que puede ser como ya sea T o N, y en este caso, si es T, dice que las masas están conectadas directamente a tierra, independiente de la alimentación. Y después ya cuando entramos a las letras que son como eventuales, que también están especificadas en esta norma, pero yo las dejé aquí un poquito más atenuada porque por temas de tiempo no vamos a entrar, y más aún la norma especifica que solamente se deben usar en casos justificados. Pero sí la que vamos a usar va a ser la TNS, que en este caso la función del neutro y la del conductor de protección están separados. Entonces ahora entremos un poco a cada uno de los esquemas que acabamos de indicar. Por ejemplo, el esquema TNS, también conocido como neutralización, es un esquema que, como podemos apreciar acá, es bastante conocido. ¿Por qué? Porque es el que usamos en las instalaciones interiores normalmente, perdón, las instalaciones de consumo, sobre todo lo que es vivienda. De hecho, el artículo 5.2 del reglamento 10, que van a ver en algunas sesiones más adelante, establece que todo lo que es alumbrado de vivienda debe utilizar el esquema TNS. Y el esquema TNS, como lo conocemos, tenemos tanto el conductor neutro como el conductor de protección conectado a lo más próximo posible a la fuente, y acá el conductor de tierra conectado a la masa, que es la conexión que, como les digo, usamos frecuentemente. También el segundo esquema que nos interesa presentar es el esquema TT, que es un esquema que se utiliza habitualmente en redes de distribución. ¿Por qué digo habitualmente? Porque hay zonas de repente rurales que tienen, no sé, un sistema que va por una sola fase, sistema tierra, etc. Pero en condiciones normales, digamos, el 99% del país tiene esquema de protección IT. En este caso, como podemos apreciar, aquí solamente el neutro va conectado a la fuente y el conector de protección es independiente, ya no va referido al punto de alimentación. El último esquema que queremos comentar corresponde al esquema IT, y en este caso, aquí ya no tenemos ni el conductor neutro ni el de protección conectado a la fuente, y además tenemos la fuente a través de una impedancia, y el conductor de tierra, digamos, o de protección, se conecta directamente a las masas. Cuando se utiliza este esquema, en realidad no es obligatorio, excepto que la norma lo diga, es cuando, por ejemplo, requerimos alta disponibilidad. Y, por ejemplo, servicios vitales para pacientes enfermos, donde
es mucho más prioritario que la persona no se le corte el suministro eléctrico a que haya alguna falla a masa y bajo cierto umbral no debería ser riesgosa para los seres humanos. Y eso se monitorea a través de unos equipos especiales que lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 11 de instalaciones especiales. No voy a entrar en detalle, pero aquí lo que hay que tener en consideración es que este esquema básicamente obedece a esa lógica, es decir, que la continuidad es prioritaria en relación a cualquier falla de baja intensidad respecto a masa. Ahora entrando ya a lo que es medidas de protección, tanto directa como indirecta, acá lo coloqué de forma esquemática. En esta norma se especifican las medidas de protección, la sección 7, y habla de 5 medidas de protección que las vamos a ir viendo una a una, pero quiero que entendamos el esquema. Después tenemos en la sección 8, ya tenemos la medida de protección contra contacto indirecto, y la cual se separa en dos subcategorías, las clase A y las clase B. Las clase A también tenemos 5 categorías, también la vamos a ver una y una, y finalmente la clase B, que tiene relación con dispositivo corte automático y va a depender del esquema de conexión que acabamos de comentar. Entonces, partamos de las medidas contra contacto directo. Primero, recordar que el contacto directo es cuando una persona accidentalmente o intencionalmente toca a un conductor que normalmente está energizado. Y para ello, la norma mantiene las mismas 5 condiciones contra contacto directo que estaban ya contenidas en la norma 4, pero la amplía un poco más y ustedes las podrán ver cuando revisen los pliegos. Partamos con la primera, que es la más sencilla y la más común, que tiene que ver con lo que acaba de comentar Julio, que tiene que ver con la aislación de los conductores. Sí, la primera corresponde a evitar, a través de un recubrimiento, proteger la parte activa. Y también la norma especifica que en el caso de estos conductores usados normalmente por bobinados motores u otras cosas, este tipo de aislación de barnices laca no se puede o no se considera una medida de protección contra contacto directo. La segunda medida de protección, que son comunes, son, por ejemplo, poner medios o barreras envolventes, en este caso tableros, gabinetes, etc. Entonces, ahí en la norma se especifican estándares mínimos de protección, que lo vamos a profundizar, o profundizó Julio en realidad cuando vimos el tema de tablero, pero también están indicados en el pliego. Una tercera medida es interponer obstáculos. Y en este caso, esta medida de por sí sola no es una medida completa y solamente es recomendable cuando el recinto está catalogado para personal autorizado. El otro tema importante que especifica esta norma es que esto solamente tiene, digamos, un funcionamiento adecuado desde el punto de vista cuando no hay intencionalidad de ingresar al recinto. Si la persona igual quiere entrar, va a lograr entrar. Si lo que busca esto es que, por ejemplo, un niño accidentalmente se caiga o se acerque, no pueda tener contacto con el recinto peligroso que queremos proteger. Una cuarta medida es ya destinar un área, que sería esta superficie, mirado de lado o desde arriba, en donde lo que buscamos es aislar a la persona, dejándola fuera del alcance de elementos conductores. Y en este caso la norma especifica en su anexo cuáles son estas distancias, por ejemplo, 2,5 metros de altura, o estirar el brazo más de 1,25 m, o sin agacho y tiro el brazo hacia abajo, hasta 0,75. Serían los alcances normales de una persona promedio. Pero al igual que el caso anterior, esta medida solamente aplica si yo de forma fortuita, digamos, no tengo contacto, porque si yo me subo a una silla, también puedo tener acceso y tener contacto con los conductores, como se indicó en el caso anterior. Ahora, otro aspecto importante tiene que ver que en el caso que estos trabajadores o personal autorizado que puedan tener, por ejemplo, trabajen normalmente con elementos ya sea voluminosos o de gran longitud, estas medidas ya no son suficientes y se tienen que determinar en cada caso.
La quinta medida ya obedece al uso de protectores diferenciales, que hoy día ya se masifican en este nuevo reglamento. Y recordemos que el protector diferencial por sí solo no es una medida de protección. Pensemos en el caso que yo puedo instalar un protector diferencial, pero si no tengo el sistema de puesta a tierra, no va a tener mayor eficacia o no va a incrementar la seguridad para las personas. Y también se consideran o se reconocen cuando estos interruptores diferenciales no sobrepasan los 30 miliamperes. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera lámina? Claro, si yo sobrepaso más allá de los 30 miliamperes, la verdad que no se puede considerar como una medida complementaria de protección. Así que, así de forma rápida, recordemos que ustedes después las pueden profundizar en los pliegos. Ahí tenemos las 5 medidas para contacto directo. Dentro del diferencial, cabe recordar que aquí puse una nota que dentro de la quinta medida, hoy día se utilizan otros dos protectores diferenciales. Actualmente el que normalmente utilizamos es el AC, es decir, para corriente residual alterna. Pero la norma hoy día especifica para ciertas aplicaciones que ya sea debo usar clase A, en este caso es residual y pulsante, o clase B, y ya cuando tiene interferencia componente armónica. Entonces, dependiendo del uso, hay cada uno de los pliegos en donde se referencia el uso o se recomienda el uso, se especifica que tiene que usar uno u otro. Eso lo vamos a ver cuando ya veamos instalaciones especiales principalmente. Vemos ahora rápidamente algunas medidas de contención contra contacto indirecto. Recordemos que el contacto indirecto es el contacto de una persona con algún elemento metálico que en condiciones normales no debería estar energizado, como una lavadora, la carcasa de un refrigerador, un motor, etc. Entonces, la primera medida de protección el espíritu es que evitar que se produzcan. Es decir, la primera medida que deberíamos tener presente es que en todo momento no se produzca esta falla, que energice el elemento metálico. Y para ello, como indicamos en el esquema anterior, tenemos dos elementos, o dos sistemas, los clase A y los clase B. Partamos con los clase A. Dijimos que son 5 categorías, que van desde transformadores de aislación hasta protección en locales o emplazamiento no conductor, que sería lo que llamamos también piso aislado. Por ejemplo, la primera medida de protección clase A para contactos indirectos es lo que llamamos el uso de transformadores de aislación, que se utiliza, por ejemplo, bastante, o se exige en este caso, para recintos hospitalarios de ciertas características. Lo que busca es aislar la fuente de la carga desde el punto de vista eléctrico, con el fin de otorgar una protección adicional ante el paso de tensiones peligrosas. Una segunda medida de clase A se refiere a usar tensiones extra bajas o llamémoslo también como tensiones seguras. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, que su utilización se recomienda en lugares de alta humedad, por ejemplo, piscina, iluminación de piscina o las bombas de la piscina, o también todos los días, por ejemplo, salas de hidromasaje, sauna, y cualquier lugar o recinto donde haya una alta humedad, es recomendable que toda la iluminación y los elementos que la componen idealmente sean de baja tensión o una tensión extra baja de forma segura. Es decir, que no sobrepase en este caso 24 volts en corriente continua o 60 volts en corriente alterna. Perdón, otra vez. 24 volts en corriente alterna y no sobrepase tampoco 60 volts en corriente continua. Una tercera medida sería el empleo de aislación clase 2 o también conocido como doble aislación. La simbología la coloqué acá. Hoy día la mayoría o la gran mayoría, casi la totalidad de todo lo que es electrodoméstico, casero o incluso herramientas, ya son elementos que hoy día vienen por defecto con clase de doble aislación. También quería notar ahí, que fue una nota, que a veces el fabricante, por alguna razón técnica,
indica que, por ejemplo, ese elemento no se debe conectar a tierra. Y en esos casos, como mínimo, debería ser el equipo de doble aislación. Así que esta medida también está bastante amplio su uso, digamos, acá en Chile. Una cuarta medida, le estamos hablando de conexiones equipotenciales. Y aquí esta medida principalmente se usa con el fin de colocar todos los elementos a un punto común para que no se generen diferencias de potencial entre los equipos o los elementos y cualquier otra cosa que nosotros queramos evitar que se produzca una diferencia potencial. Y en este caso, en el RIC 11, en el punto 363, establece que para salas de preparación de yeso o salas de parto, se deben proteger tanto con protectores diferenciales como conexiones equipotenciales. Así que la norma igual da ciertas indicaciones con las cuales ustedes tienen que indicar. Y bueno, cuando ya veamos el RIC específico, hay también referencia a las normas a las cuales se tienen que referir para cualquier indicación ya más detallada. La última medida clase A corresponde al uso tanto de suelo como de paredes aislantes. Y en este caso lo que se deja es que todos los equipos queden fuera del alcance de una persona. Es decir, puedo tocar uno, pero no toco el otro. Aquí hay una barrera, por ejemplo. O en el caso que llegue a tocar algún equipo, estos deben estar, por ejemplo, aislados respecto a otro, cosa que no se genere una tensión peligrosa. Pero ojo acá, para que esta medida de protección sea efectiva, en este caso, si la tensión de la red no sobrepasa los 500 volts, el piso debe tener como mínimo una resistencia de aislación de 50 kilo. Y en el caso que yo trabaje con una tensión superior a 500 volts, la exigencia de aislación del piso, de este piso o de cualquier pared no puede ser inferior a 100 kilo ohm. Cualquiera que no se cumpla ya se van a considerar, como está acá en la nota, que son elementos para efecto de este tipo de protección que no son suficientes y por lo tanto se considerarán conductores. Y ya esta medida ya no se podría utilizar. Ahora pasamos a las medidas clase B, recuerda que es la subcategoría, y aquí rápidamente vamos a referir algunos puntos porque las medidas clase B corresponden al uso de protección automática, ya sean fusibles, diferenciales, termomagnéticos, pero hay ciertas características que tienen que cumplir estas protecciones, recuerdo al tipo de esquema. Por eso también explicamos los esquemas hace unos momentos. Entonces, veamos rápidamente, por ejemplo, para el caso TNS, que es bastante utilizado acá en Chile. En este caso, ante una eventual falla, por ejemplo, una falla en conductora a tierra, se tiene que cumplir que esta corriente, por la impedancia del bucle, es decir, la impedancia del bucle se refiere a la impedancia completa que es del conductor, la tierra y todo, porque esté entre el punto de falla y la fuente, sea inferior a la tensión de seguridad, en este caso 50 o 24 volts, estamos hablando de corriente alterna, y además que esta corriente sea despejada según la tensión. Por ejemplo, para una instalación de 220 volts, el tiempo máximo de interrupción va a ser 0,4 segundos. Y en el caso de 380, 0,2 segundos. Entonces, cuando ustedes ingresen al pliego, hay muchas más especificaciones, pero acá lo que quería decir es que básicamente cada uno de los esquemas va a tener ciertos requisitos que se deben cumplir. En el caso del esquema TT, similar al anterior, entonces si hay una falla acá, se tiene que evitar que esta relación de resistencia, que como dice que del bucle, es decir, toda la suma de resistencia que haya desde el punto de falla, digamos la resistencia del conductor más la resistencia de puesta a tierra, multiplicada por esta corriente de falla, siempre debe ser menor o igual a la tensión de límite de seguridad. Entonces, siempre el diseño tiene que garantizar al menos eso.
Y la última medida de protección contra contactos indirectos, la CB, es para el esquema IT. Recordemos que el esquema IT era el esquema que tenía la tierra de protección separada y la fuente además tenía una impedancia para limitar la corriente de fallo. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca es garantizar la continuidad del suministro por sobre algunos puntos de seguridad. Pero ojo, no estamos exponiendo a las personas a un riesgo, sino que son fallas de aislación de cierto nivel que consideramos tolerables y que estarían bajo el umbral del límite de seguridad. Y por lo tanto, cuando ustedes después entren al pliego, van a encontrar muchas de estas medidas y cada uno, según el tipo de conexión, les va a entregar tablas de tiempo, como la primera que vimos, y algunos requisitos especiales, como en cuándo tengo que usar protecciones diferenciales y de qué magnitud, y también cuándo tengo que usar, puedo usar, por ejemplo, automático o fusible. Así que lo invito también a revisar la norma y recuerden que cualquier consulta relacionada o alguna duda de interpretación, ustedes pueden hacer la consulta a través de la página web de esta superintendencia. Así que con eso, digamos, le damos término a esta primera parte de la exposición y volvemos con María Isabel y agradezco mucho su audiencia. Nos vemos.